Bienvenidos de nuevo a la isla de Menorca. Os habla José Carrasco, el director de Sas Mureras, vuestra agencia inmobiliaria en Menorca. Hoy os voy a enseñar una magnífica finca, un lloc menorquí, un predio de 390.000 metros cuadrados de terreno, donde existen algunas construcciones. Destaca una casa principal que tendrá, creo yo, alrededor de unos 400 metros y otros edificios agrícolas como almacenes, bolleras, como llamamos aquí, a los establos y otras construcciones menores. Yo creo que suman un total pues de... No tengo los datos a mano, pero probablemente alcancen los 800 metros, entre 600 y algo 800 creo yo. Aquí junto a la casa, que es una casa perfectamente reformada, luego veremos el interior, es magnífica, estupenda, tiene un encanto increíble. Y aquí junto a la casa, por ejemplo, encontramos elementos muy notorios como esta piscina, una piscina rústica, preciosa. Fijaros en los detalles, las piedras que se han utilizado, grandes piedras para hacer los perfiles, para construir los perfiles de la piscina, al igual que el suelo de la terraza, construido con piedra de marés, típica de aquí de Menorca, e incluso el mosaico que se ha utilizado en el interior, muy acertado. Es una piscina, como veis, muy especial, muy bonita. Y todo, como iréis viendo en este vídeo, es encantador en esta finca. Se ve un poco el mar desde algunos puntos, pero tiene muchísimas posibilidades, porque como digo, la casa principal está perfectamente reformada. Tiene la finca agua, tiene electricidad de la red. Y la verdad es que no le falta ningún detalle. Tiene pozos exteriores, hornos, todo tipo de detalle rústico, que es lo que gusta encontrar en este tipo de propiedades. Voy a acercarme un poquito a la fachada principal. Son muchos los edificios, hay mucho que mostrar en un pequeño vídeo, pero veremos lo más destacable. Esta es la fachada principal de la casa. Tiene un estupendo patio con suelo empedrado, con estos arcos. Encontramos muchos objetos interesantes alrededor, como este, por ejemplo. Y como digo, el suelo es muy interesante. Todo aquí es realmente rústico, la carpintería. Aquí tenemos una cisterna. También tenemos aquí un horno antiguo. Son muchos, como digo, los detalles. Es una finca magnífica. Estamos viendo desde el aire unas construcciones que están a unos 200 metros de la casa principal y tiene, como podéis comprender, muchísimas posibilidades. Y a escasamente 100 metros de la casa principal, que está aquí detrás, donde vemos la fachada y otras edificaciones a su alrededor, tenemos un camino que está custodiado por estos simpáticos burritos que están aquí a mi lado. Tenemos un camino que nos lleva a otras edificaciones que os voy a mostrar con las imágenes aéreas, y todo en su conjunto convierten a esta propiedad en una finca muy interesante por su precio, que podéis consultar en la página web. Es un precio muy ajustado, muy razonable para esta propiedad, y en su conjunto por el número de edificaciones, por su casa perfectamente reformada
por el tamaño y por todas las instalaciones que tiene, agua, electricidad, etcétera, la convierten en una propiedad rural de las más interesantes que tenemos en venta en Menorca en estos momentos. Además, estamos dentro del término municipal de Mahón y realmente es una zona muy tranquila, con un muy buen acceso, es fácil de llegar, estamos muy cerquita de la ciudad. Ya estamos en el interior de la casa, os va a encantar, sobre todo a los amantes de las propiedades rústicas, porque la verdad es que esta casa está plagadísima de encanto. El propietario ha tenido un gusto exquisito, me descubro el sombrero para piropearle, porque la verdad es que se lo merece. Esto solo es la entrada. Hay, como veis, una sala de televisión, aquí hay un distribuidor con una escalera. La casa está totalmente reformada, con un criterio, desde mi punto de vista, magnífico. Hay casas mucho más ostentosas, lujosas, modernas, hay de todo, pero yo creo que esta preserva muy bien el espíritu de la casa típica menorquina. Y bueno, muchas cosas, cómo ha mantenido la carpintería antigua, detalles. La verdad es que es una casa muy acogedora, muy agradable. Este es, como veis, un gran salón en el primer piso. Aquí tenemos unas vistas del campo magníficas. Aquí tenemos una chimenea, unas grandes vigas con dos ventiladores. La casa tiene calefacción. Es una casa preparada para vivir todo el año. Magnífica. Vamos a ir viendo, bueno, como decía, aquí tenemos una terraza en el exterior con suelo de tarima. Y desde aquí hoy está un poco cubierto, pero deberíamos ver un poco al fondo el mar. Lo que pasa es que está un poquito nublado, el sol va y viene y no lo estamos viendo muy bien. La verdad es que la zona es encantadora, muy tranquila, y vamos a ver algunas habitaciones. Luego veremos abajo la cocina-comedor, que es espectacular. Aquí tenemos una habitación grande. El suelo creo que es cemento pulido, sin juntas. Techos altos, pintados de blanco. La verdad es que, como digo, transmite muy buena energía esta casa. Aquí tenemos un cuarto de baño, con el techo inclinado, pero a altura suficiente. Más de 1,85 m. Yo creo que hay aquí unos 2, en el punto más bajo, unos 2 metros. Todo genial. Aquí podemos ver la ducha. Y hay zonas de la casa mucho más interesantes todavía, pero en general, como decía, el criterio me parece muy acertado. Y la casa preserva todo el espíritu original de una casa de campo menorquina, pero que se ha acomodado muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, suelo antiguo. La carpintería es de madera, como debe ser, en una casa de campo. La verdad es que hay materiales modernos más duraderos y tal vez más resistentes, que precisan menos mantenimiento, pero no hay nada como el confort que nos da la madera. Aquí tenemos un cuarto de baño. Tiene en total 6 habitaciones, 4 cuartos de baño, grifería clásica. Aquí tenemos una ducha. Se han mantenido las pequeñas ventanas que son tan tradicionales en las casas de Menorca, pequeñas, que dan al norte. Antiguamente lo que se buscaba era protegerse del viento del norte, y todas estas casas siempre están orientadas al sur, siempre. De nuevo bajamos, nos fijamos en detalles, los interruptores,
son clásicos. El cableado es cableado visto trenzado, muy elegante y la verdad que no molesta la vista. Y todo en general, pues la verdad que creo que es muy acertado. Aquí tenemos una habitación más pequeña. Aquí tenemos otra habitación con 2 camas. Y aquí viene una parte de la casa que me encanta especialmente. Aquí tenemos una puerta antigua de madera. Genial cómo se ha mantenido. Le da un carácter especial. Y aquí tenemos el comedor. Es un comedor amplio, grande, con esta mesa como podéis ver. Y tenemos, aparte de la calefacción que hay en toda la casa, aquí vamos viendo los radiadores. Tenemos esta estufa de hierro y como veis también tenemos ventiladores en las zonas comunes y techos altos. Y aquí tenemos la cocina. Es una cocina, la verdad, encantadora. Entra luz por el techo, como veis. Y aquí detrás tenemos, justo al lado de la cocina, tenemos aquí en el exterior un huerto con todo tipo de plantas aromáticas y bueno, verduras, todo para cocinar. Muy a mano de aquí de la casa, de la cocina. Y fijaros en la cocina. La verdad es que es una cocina ideal para cocinar. Apetece cocinar viendo esta cocina. Y tenemos 2 campanas grandes. Esta chimenea, muy conseguido todo. El ambiente campestre es absoluto. Como veis, se me nota que me encanta todo lo que veo. Y además es una casa para vivir, para utilizar. A veces algunas casas dan la impresión de que se han reformado, se han construido para aparecer solo en la foto de una revista. Esta no. Fijaros en la carpintería, magnífica. Esta es otra habitación. Cada habitación tiene su encanto especial. Antes me he equivocado y he dicho que había ventiladores en las zonas comunes, pero también hay ventiladores en las habitaciones, por lo cual está todo, la verdad, muy bien. Aquí tenemos un cuarto de baño. Muy rústico, muy especial. Aquí tiene su ducha. La verdad es que está todo genial. Incluso hoy que no hay mucho sol, entra luz por todo. Y aquí esto es una habitación de tipo office para guardar cosas. Con estanterías está todo muy bien. Y vamos hacia otra parte de la casa. Saliendo por el exterior hay otra habitación muy interesante. Y esta es la última habitación que os muestro. Como decía, cada una es totalmente singular. Aquí tenemos estos armarios estupendos. Y este cuarto de baño que es muy original. Fijaros en este detalle. Esta piedra antigua, un antiguo, no sé muy bien, supongo que era un tiesto antiguo, con esta grifería clásica que sirve de lavabo. Aquí tenemos la ducha, todos los techos pintados en blanco, el suelo es de piedra, sin barreras arquitectónicas, como veis. Hay pensaba que hay un pequeño escalón. Como veis, el suelo genial. Y aquí tenemos la bañera con grifería clásica. Todo estupendo, la carpintería, todo.
Tiene muchísimos detalles y ya no digamos en el exterior. Y desde esta terraza, viendo un poco el mar al fondo y con las imágenes aéreas, os digo adiós, pero antes os dejo, como siempre, nuestro número de teléfono es el 971 35 15 30 y nuestra dirección de correo electrónico info@sasmureras.com. Un fuerte abrazo y espero veros pronto en el próximo vídeo. Gracias.